Grabando. 3, 2, 1. Bien, vamos a hablar del valor de la honestidad, uno de los valores más importantes que deben tener las sociedades, dado que sobre la honestidad es que se cimienta la confianza ciudadana. Un país, una sociedad, un conjunto de individuos donde no hay honestidad es una sociedad, es un país, es una relación entre individuos donde se socava esa confianza ciudadana y por ende la gente deja de confiar en la democracia, deja de confiar en la justicia y las relaciones se vuelven caóticas. Se cae en la corrupción, pero no solo en la corrupción, sino también en la violencia. Entonces la honestidad es un valor fundamental además para que florezca la cordialidad y florezca la paz en una sociedad. Este valor tan importante por eso es uno de los que más destaca el Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación, que lo define como aquel actuar apegado primero a la verdad. Segundo, que en la responsabilidad de los actos públicos siempre se obre con rectitud. Y tercero, que se busque en ese comportamiento el bienestar general. Entonces, la verdad, la rectitud y el bienestar general configuran precisamente las características sobre las cuales se desarrolla el valor fundamental de la honestidad. Empecemos por analizar este valor a partir de su origen etimológico. ¿Qué significa la palabra honestidad? Pues bien, honestidad viene del latín honestitat, que se compone además de una primera parte que es honorus, honor, que es la dignidad, que es la decencia que tiene un sujeto, y idad, que es el sufijo, que es la cualidad. Entonces, esa cualidad de ser digno, esa cualidad de ser decente, es la que en la antigüedad tenían que tener las personas que iban a optar por un cargo público. Mejor dicho, el cargo público era un honor que se daba a las personas dignas y decentes. Solo los dignos y decentes tenían el honor de ocupar un cargo público. Entonces miremos la gran relación y el fundamento ético tan fuerte que tiene la palabra honestidad precisamente con las funciones públicas, con todo ese despliegue ético que debe tener lo público. Bien, la honestidad en este sentido se convierte, decíamos, en un valor fundamental para vivir en sociedad. Y decíamos también que esa honestidad es fundamental para la confianza pública. Y nos vamos ahora sí al caso colombiano. En Colombia, lastimosamente, tenemos unos comportamientos, unas costumbres que hacen que la ley que habla de la honestidad, que la ley que habla de la ética y los demás valores, no sea compatible con los comportamientos, los usos y costumbres de muchos colombianos y colombianas. La honestidad que debería ser un valor innegociable, que debería ser el foco sobre el cual nos movemos en lo público y en lo privado, lastimosamente en muchas ocasiones se ha tergiversado y todo lo contrario, tenemos unos antivalores o una anticultura del engaño, de engañar al otro. Y eso está socavando gravemente, como lo dijimos ya, la confianza pública. Somos una sociedad que tiene que desconfiar de todo y de todos. Somos una sociedad donde no hemos podido precisamente tener una sólida convivencia que nos lleve a la paz porque no existe la confianza entre los colombianos. Y no existe precisamente porque ese valor de la honestidad no ha logrado alcanzar, no ha logrado cimentarse, no ha logrado permear todas las estructuras de la sociedad. Hace poco, para ponerles un ejemplo concreto que me sirve para explicar mucho más en qué consiste la importancia de este valor, hace poco fui con mi hija al zoológico en la ciudad de Cali y dos primitos de ella. Ese día había una promoción por, creo que era el Día del Niño, y la niña de la taquilla me dijo que los niños menores de 10 años no pagaban, invitándome a seguir con mi hija que tiene 9 y los dos primitos que tienen 11, aunque no lo parezcan. En ese momento, pues yo pude haberme ganado 40.000 pesos que me habría ahorrado y seguir de largo con los dos primitos.
Sin embargo, no lo hice. Le informé a la niña que los dos niños tenían más de 10 años. Pagué la boleta y entré. ¿Qué hubiera sucedido? Yo hubiera podido, como les dije, ganarme 40.000 pesos, pero habría hecho el peor negocio del mundo, porque ahí le habría enseñado a mi hija y sus primitos a ser deshonestos. Ese es el costo que hacemos en el día a día, en la cotidianidad, por esa cultura que tenemos de la ventaja, esas famosas frases del vivo vive del bobo, esas frases donde dicen, no, este muchacho es muy abeja, y eso se vuelve una cualidad cuando es absolutamente todo lo contrario. Lo que nos pasa en muchas zonas turísticas también, que sirve de ejemplo para que miremos este valor en la cotidianidad, en donde tienen unos precios para unas personas y otros precios para los turistas, y que lo dicen así sin desparpajo. Tenemos una carta que la aplicamos para los marranos. Entonces depende de la persona, le cobran a una persona por una cuenta, un grupo de amigos que va y degusta de una comida, una bebida, les cobran 400.000 pesos. Pero si va un extranjero o una persona que ellos consideran que le pueden sacar más plata, hemos tenido los casos que son vergonzosos de que les cobran 3, 4 millones de pesos. Y nos movemos, podríamos seguir enumerando aquí muchísimos ejemplos de esa anticultura de la ventaja, de esa anticultura del engaño que ha hecho que la sociedad colombiana no confíe en sí misma. Y una sociedad que no confía en sí misma no se puede construir como una nación en paz. De ahí la gran importancia que tiene este valor fundamental de la honestidad, que además no se enseña con las palabras. La honestidad se enseña con el ejemplo, y tenemos un gran reto de enseñarle honestidad a las nuevas generaciones, porque sobre todo los niños entienden un 30% de lo que les decimos a diario, sea como educación, sea como pedagogía, sea como regaño inclusive. Solo un 30%, el 70% de lo que un niño aprende y hace es lo que ve. Los niños emulan a sus adultos, sobre todo a sus padres y las personas cercanas. Por eso yo no puedo decirle a mi hija, mentir es malo, mentir socava la confianza. Si decimos mentiras, el país no puede funcionar porque nadie puede confiar en nadie. Y echarle, dando una clase de cómo la mentira derrumba todas las relaciones humanas, y de pronto suena el timbre, miro yo que es un amigo al que le debo plata, e inmediatamente le digo a mi hija que vaya y diga que no estoy. Porque ahí está esa contradicción que tenemos entre lo que enseñamos, entre lo que decimos y nuestros comportamientos diarios. Es un gran reto el que la honestidad se vuelva una práctica cotidiana. El filósofo español Antonio Escotado decía algo muy acertado para también fortificar este valor de la honestidad. Antonio Escotado decía que un país no es rico porque tenga diamantes, que un país no es rico porque tenga petróleo. Un país es rico, decía Escotado, cuando tiene educación. Y educación, decía Antonio Escotado, es que una persona puede robar, tiene la oportunidad de robar, pero no roba. Educación, decía Antonio Escotado, es que respetemos en toda circunstancia y lugar a los demás. Entonces, el valor de la honestidad está muy ligado también al proyecto educativo sobre todo, y al reto que tenemos tan fuerte de construir una sociedad, una nueva generación que adopte la honestidad como el centro de construcción de las relaciones públicas. Como les decía, nuestro código de integridad desarrolla la honestidad a partir de la verdad, y la verdad entendida como la describieron los griegos, la aletheia. Y es una verdad donde se devela lo real. Y es muy diciente esta cualidad de la honestidad, de estar apegada a la verdad, y a la verdad que devela lo que está oculto, porque muchas veces hemos oído que la ética es un lugar común, que la ética es el sentido común, y no es así. Muchas veces atrás del sentido común lo que se esconde es opresión, injusticia. Fue sentido común durante muchos años que las mujeres tenían que quedarse en la casa cuidando a los hijos.
Fue sentido común durante muchos años que los animales eran cosas. Fue sentido común hace mucho tiempo que la población africana y la indígena era inferior. Entonces miren ustedes cómo la ética no es sentido común. Y ese valor de la honestidad, entendido como ese apego a la verdad y la verdad como develar las cosas que están ocultas, pues implica que un comportamiento honesto es aquel que va mucho más allá. Un comportamiento honesto es el que se pregunta día a día y critica y se autocritica si realmente está viviendo en la verdad. Y dice nuestro código de integridad que la honestidad además se tiene que apegar a la rectitud. Y como lo dijimos, antes o el origen de la palabra es ese honor de ocupar un cargo público está destinado únicamente a las personas dignas, a las personas decentes. Una persona que no es honesta es un mediocre. Ser corrupto es ser mediocre. El facilismo del dinero fácil, miren ustedes. Ser honesto por eso es para las personas moralmente grandes. Y solo las personas dignas y honestas deben ocupar cargos públicos. Está en el origen de la misma palabra honestidad. Y por último, pues nuestro código de integridad dice cuál es el fin de comportarnos de manera honesta. Pues el fin de comportarnos de manera honesta es que eso va a precisamente producir que todas las actuaciones públicas vayan destinadas al bienestar general. O sea, que los funcionarios cuando actúan honestamente lo que buscan es el bienestar de todos y de todas, no el bienestar particular. Y al perseguir el bienestar general, lo que evitamos es que los funcionarios empiecen a transar la función pública por sobornos, promoviendo actos donde se van a beneficiar a unos particulares y socavando precisamente el fin último de la función pública, que es el comportamiento honesto que nos lleva a que las funciones, a los objetivos de los funcionarios públicos sean el bienestar de la sociedad en general. Dos, uno. El valor de la probidad tiene que ver con aquellas actitudes que se hacen de forma honesta, recta. La probidad o las personas probas son aquellas en las cuales se puede confiar, dado que de sus comportamientos y de sus actos se legitima el accionar público o privado. De ahí que hay una importancia inmensa para la sociedad de que esos comportamientos probos, de que la probidad sea una regla de comportamiento en general. Sin embargo, la probidad en la ética aplicada cobra una importancia mayor, una importancia fundamental cuando hablamos de la función pública. En el sentido de que si bien es cierto todos los ciudadanos debemos ser probos, a quien más responsabilidad pública tenga se le exige mayor nivel de probidad en sus actos. Los funcionarios públicos, vuelvo y repito, entre mayor responsabilidad tengan en la sociedad, mayor apego a la probidad y mayor responsabilidad con este valor tienen. El Código de Integridad de la Procuraduría General de la Nación llama la atención sobre ese acto de probidad como aquel en el cual los funcionarios deben hacer un uso correcto de precisamente los recursos públicos y del cuidado de los bienes públicos. De ahí que cuando hablamos de probidad estamos hablando intrínsecamente de la administración pública. Y la administración pública es una forma de organización social, jurídica y política que tiene poder político y ese poder político debe ser para el servicio, para el bienestar general y estar siempre apegado a la ley. Entonces, cuando hablamos de probidad, necesariamente caemos en otro concepto que es el del poder. Y el poder definido precisamente como la intención que yo tengo de que el otro haga algo que yo quiero que él cometa. Ese poder público, o cuando hablamos de poder público,
es el poder que tienen los funcionarios a partir de su investidura institucional y legal para hacer que otros los obedezcan. Pero el poder público tiene un sentido mucho mayor y el poder público se basa precisamente en una palabra que es la que define ese poder público, que es el servicio. En ese sentido, el poder debe ser visto de forma diferente a como tradicionalmente se nos ha enseñado. Max Weber, que es tal vez el teórico del poder más importante que hasta el momento existe, nos define el poder como precisamente la facultad de dominación legítima ante obedientes. Sin embargo, cuando hablamos de poder público, esa definición ya no nos encaja, porque no podemos hablar de un poder público precisamente para someter a los otros, sino para todo lo contrario. El poder entendido como servicio. El funcionario, el servidor público, es precisamente el que sirve al público, no el que se sirve del público. Y la probidad tiene mucho que ver con esto en un amplio sentido de la palabra. Dijimos ya que un funcionario público, entre más responsabilidades tenga con la sociedad, más exigencia de probidad debe tener. De ahí que esa palabra poder tiene que ver con otra, que es la de la corrupción. La probidad es lo contrario a la corrupción. Y la corrupción es, en últimas, el abuso del poder. El abuso del poder político, o sea, el abuso del funcionario de sus atribuciones institucionales y legales, no para servir al público, sino para aprovecharse de los recursos públicos, aprovecharse por medio, por ejemplo, de transacciones ilegales a partir de su actuar público. Ahí hay un abuso del poder público que se traduce en corrupción. Pero al funcionario público se le exige probidad integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente un funcionario público, y más, vuelvo y repito en esto, entre más responsabilidad tenga con la sociedad, más se le va a exigir que esa probidad inunde todas sus actuaciones públicas y privadas. Entonces a un funcionario público no solo le basta ser probo en sus funciones como juez o como miembro de la Procuraduría General de la Nación o como personero, como representante del Ministerio Público en los municipios, sino que por fuera del espacio institucional ese funcionario debe seguir manejando las relaciones de poder de forma proba. Y poder hay en toda relación humana. O sea, un funcionario, vuelvo y repito, y entre más responsabilidad tenga con la sociedad, más probidad se le exige. Un funcionario no solamente debe cumplir probamente sus funciones, sino que debe tener un comportamiento probo en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus subalternos. La probidad que se exige al funcionario público, repito, es integral. Y es integral, e insisto en esto, y se reclama mucha mayor probidad entre más responsabilidad se tenga, porque del comportamiento de este individuo depende toda la legitimidad de las instituciones. Un funcionario de una entidad pública que caiga en corrupción, un funcionario de una entidad pública que cometa violencia intrafamiliar, un funcionario de una entidad pública que cometa un acto de injusticia contra un vecino o un amigo, es un funcionario que no se desprestigia solo, es un funcionario que desprestigia toda una institución. De su comportamiento público, sea como funcionario o sea como individuo, depende la legitimidad de las instituciones. Y tenemos muchísimos casos de funcionarios que en lo público o en lo privado han cometido actos que se alejan de la probidad y con eso han desgastado, han socavado la confianza pública en las instituciones que ellos representan. De ahí que la probidad pues se convierte en un valor fundamental a tener en cuenta, a cultivar, a fortalecer y a hacer conciencia, vuelvo y repito, en los funcionarios y las funcionarias de la Procuraduría General de la Nación,
que tienen que ser conscientes que con sus actos públicos o privados llevan esa carga, llevan esa representación, son un símbolo de la Procuraduría en lo público y en lo privado. Y que cualquier comportamiento en lo público o en lo privado que se aleje de esa probidad pública deseada, no solamente pone en entredicho su nombre, sino pone en entredicho a toda la institución. Y una institución tan importante termina también, en el caso en que se ponga en cuestión, en que pierda legitimidad, en que se pierda confianza, lo que pone en entredicho en últimas es la democracia en Colombia.